Buenas noches. Hoy Buenas noches. nos toca el capítulo 8, el viaje de retorno, y vamos a hacer la sección 7, el cuerpo como medio de comunicación. Pero antes vamos a hacer una oración para entregarle el momento al Espíritu Santo y decimos, estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación del Señor que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues el Señor que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Espíritu Santo, por favor, guíanos en este estudio que vamos a empezar en el momento. Gracias. Amén. El cuerpo como medio de comunicación. Los ataques son siempre físicos. Cuando se infiltra en tu mente cualquier forma de ataque, es que estás equipándote con el cuerpo, ya que esta es la interpretación que el ego hace de él. Ahí pues, ¿qué nos está diciendo? Que cada vez que nosotros nos interpretamos con el cuerpo, totalmente atacamos y perdemos el norte, como digo yo. No tienes que atacar físicamente para aceptar esta interpretación. La aceptas por el mero hecho de creer que atacando puedes obtener lo que deseas, que es, para mí es cuando atacamos, cuando nosotros vemos en nuestro hermano que lo necesitamos porque nos sirve para hacer un favor, para, lo utilizamos para cantidad de cosas. Entonces, lógicamente que ahí es cuando estamos utilizando al ego y no estamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe para poder ver en nuestro hermano el Espíritu Santo que él también tiene, el Cristo. Si no crees esto, la idea del ataque no tendría atractivo alguno para ti. Siempre que te equiparas con el cuerpo, experimentas depresión. Precisamente por eso, porque estamos buscando en nuestro hermano lo estamos buscando es con el fin de sacar algo de él, no de extender nuestra mente hacia la de él con el Espíritu Santo. Cuando un hijo de Dios piensa así de sí mismo, se está menospreciando y está haciendo lo mismo con sus hermanos. Y puesto que solo puede encontrarse a sí mismo en ellos, está, por lo tanto, negándose a sí mismo la salvación. Para mí, ¿esto qué es? Que nosotros, cuando no vemos en nuestros hermanos, sino el ataque, que el único que puede atacar es el cuerpo, porque la mente no puede atacar, el ataque puede ser físico, y si no vemos en él el Espíritu Santo, no podemos verlo en nosotros. Entonces, para salvarnos necesitamos dos. No podemos perdonarnos solos, no podemos amar solos, no podemos ver al Espíritu Santo solo. Entonces, si nosotros estamos viendo en el hermano un cuerpo, nunca vamos a llegar totalmente a nada. Seguimos con el ego todo el tiempo. Es lo que yo pienso. Ustedes me dirán algo de eso, que por favor me colaboren. Bueno, voy a comentar algo, Isa. Sí, señora. Yo creo que pues nosotros entendemos como ataque cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal, eh, la pensamos como ataque. Sin embargo, lo que parece que nos está diciendo aquí esta lectura es que el mero hecho de pensar que somos cuerpos, ya ese en sí mismo es un ataque. El cuerpo es una forma de ataque. Aunque no hagas nada con él, aunque no le grites a alguien, no le pegues a alguien, nada más por el hecho de creer que somos cuerpos, estamos atacando, porque lo que estamos atacando es la verdad nuestra en Dios, y esa verdad es que somos espíritu.
Entonces, si yo tengo un cuerpo o si yo creo ser un cuerpo, es como si yo le dijera a Dios, yo ataco la verdad que tú tienes de mí y la ataco con esto, con este cuerpo que yo inventé. Entonces, el mero hecho de creernos cuerpos, ya ese de por sí es un ataque, aunque aparte hagamos otro tipo de ataques con el cuerpo, que gritemos, que peguemos, que digamos cualquier cosa a alguien. Eso creo, es mi colaboración. Gracias, Gaby. ¿Alguien más quiere decir algo? Entonces, ¿quién quiere leer el que sigue? El 2. Yo te lo leo. Listo. Recuerda que para el Espíritu Santo, el cuerpo es únicamente un medio de comunicación. Al ser el nexo de comunicación entre Dios y sus hijos separados, el Espíritu Santo interpreta todo lo que has hecho a la luz de lo que Él es. El ego se para mediante el cuerpo. El Espíritu Santo llega a otros a través de él. No percibes a tus hermanos tal como el Espíritu Santo lo hace, porque no crees que los cuerpos sean únicamente medios para unir mentes y para unirlas con la tuya y con la mía. Esta interpretación del cuerpo te hará cambiar de parecer con respecto al valor de este. El cuerpo de por sí no tiene ningún valor. ¿Quieres comentar algo? Sí, o sea, el uso que el Espíritu Santo le puede dar al cuerpo para recordarnos de que todos somos una sola mente, de que cada vez que nosotros pidamos al Espíritu Santo que entre en nuestra mente, que la una a la de nuestros hermanos, podemos percibir a los ojos, a la luz del Espíritu Santo. Pero mientras que no utilicemos para eso el cuerpo, pues el ego hace de las suyas, ¿no? Está utilizándolo para que nos veamos diferentes, para que nos veamos separados, para que creamos de que somos mentes individuales y que lo que me pasa, lo que te pasa a ti, a mí, no me importa, ¿no? No tiene nada que ver conmigo. Sí. Son los dos usos que se pueden hacer del cuerpo. Eso es lo que entiendo acá. Gracias. A mí me gustó mucho. Gracias, Jackie. A mí me gustó mucho este pedacito que dice, el Espíritu Santo llega a otros a través de él. Yo cómo lo entiendo. ¿Cómo llega a través de el Espíritu Santo? ¿Cómo lo vemos a través de los demás? Por ejemplo, cuando nosotros vemos un maestro que nos encantó, nos fascinó, entonces ya no estamos viendo al maestro como tal su cuerpo, sino nos estamos comunicando precisamente con nuestras mentes por lo que nos está diciendo. Entonces ya se quita la barrera, se bajan los obstáculos, ya uno no percibe, ya estoy con muchas personas, por ejemplo, lo que me pasó a mí contigo, Jackie, con Gaby, que la amo, y cuando la vi en Bogotá también. ¿Por qué? Porque uno ve, se conecta con esa persona tanto y llega a ver la verdad en ella, el espíritu verdad en ella, pues es lo que yo siento. Entonces, ahí ya el cuerpo no existe. Ya es la comunicación total. Eso, ese pedacito a mí me dice eso, no sé. Sí, es correcto. Ya vemos que el ego utiliza al cuerpo para atacar y la interpretación que el Espíritu Santo hace de eso es que el cuerpo es un medio de comunicación y no un medio de ataque. Entonces, al ver al cuerpo como un medio de comunicación, ese cuerpo nos sirve para llevarnos al contenido amoroso de nuestras mentes.
y no al contenido de ataque de nuestras mentes. Ahí es donde nos unimos, ¿no? Ahí es como el Espíritu Santo llega a otros a través de él. Sí, muchas gracias, Isa. Ah, entonces sí lo comprendí bien. ¿Alguien quiere leer el tercero? Yo Bueno, listo, gracias. lo leo. Dice, si usas el cuerpo para atacar, ese se convierte en algo perjudicial para ti. Si lo usas con el solo propósito de llegar hasta las mentes de aquellos que creen ser cuerpos para enseñarles a través del mismo cuerpo que eso no es verdad, entenderás el poder de la mente que reside en ti. Aquí en este caso dice, si uso el cuerpo para atacar, entonces va a pasar lo que arriba dice, que se experimenta depresión, o sea, no es saludable el hecho de pensar que el cuerpo es en sí lo que es más que las mentes. Dice, pero eso, solo el propósito de llegar hasta las mentes de aquellos que creen ser cuerpos para enseñarles del mismo cuerpo que eso no es verdad. Entenderás que el poder de la mente que reside en ti, lo que decías hace un momento, o sea, a partir de las mentes es como se comunica con las otras mentes. Para eso se utiliza el cuerpo, para comunicar. Y ahí a entender esto yo veo la fuerza que esto es. Dice, si usas el cuerpo con ese fin y solo con ese fin, no lo podrás usar para atacar. O sea, ¿por qué? Pues porque se está usando para, para ampliar lo que es la mente, lo que es la mente de Dios. Dice, y aquí es algo bonito, dice, cuando se usa con el propósito de unir, se convierte en una hermosa lección de comunicación que tiene valor hasta que la comunión se consuma. Este cachito, el número 4 de este, dice, cuando se usa con el propósito de unir. Unir aquí la unión es para hacer un cuerpo único, uno de un cuerpo o de dos cuerpos. O en este caso, para la unión de un grupo, por ejemplo, ahorita nosotros estamos unidos en esta clase con este Zoom para poder, un propósito común. Entonces estamos unidos o sea, para ese propósito, para crecer. Se convierte en una hermosa lección de comunicación, que es lo que estamos haciendo ahorita. Y tiene valor hasta que la comunión se consuma, hasta que lo entendamos, por así decirlo, hasta que entiendamos, ahí está, se consume esto y, oh, sí es para esto, se estoy aprendiendo. Y la otra unión es la unión, por así decirlo, la unión conyugal, cuando se une la pareja en uno para llegar al éxtasis. Y cuando se llega al éxtasis, entonces se está cumpliendo el propósito de la comunión a la que se está buscando. Dice, esta es la forma de que Dios hace que lo que tú has limitado sea ilimitado. Para que, o sea, si es ilimitado, yo lo limito, pero Dios hace que sea ilimitado. Y el Espíritu Santo no ve el cuerpo como lo ves tú, porque sabe que la única realidad de cualquier cosa es el servicio que le presta a Dios en favor de la función que Él asigna. O sea, cada quien tiene alguna función que desempeñar y esa función se tiene que hacer. Sin embargo, a veces no se identifica cuál es la función que yo tengo que hacer, pero sí ya tengo una función asignada. Y si yo no cumplo con la función asignada que yo tengo, voy a andar divagando y voy a empezar a creer lo que dice, que el cuerpo es y no es el espíritu. Y entonces voy a tener problemas de cualquier índole, de salud, de sociales, económicas o lo que sea, cuando yo no comprendo cuál es mi propósito, porque yo ya tengo una función ya predeterminada. Por eso dice, la única realidad que cualquier cosa es el servicio que le presto a Dios. O sea, yo tengo que hacer un servicio.
Y si el servicio es ampliar, es expandir, pues ese debe ser mi servicio. Pero si yo no lo identifico, no voy a hacer ese servicio y entonces voy a tener esos problemas. Porque dice, es a favor de Dios la función que Él me ha asignado. Esto es lo que yo comprendo de esta lectura. Sí, perfecto. Yo no tengo nada más que decir, yo también comprendí lo mismo. ¿Alguien tiene algo para decir? Daniel está muy callado hoy. Hola, buenas noches a todos. Buenas Hola. noches. Sí, mira, ahorita que releía los párrafos 1 y 2, dice aquí en el párrafo 1, dice, siempre que te equiparas con el cuerpo, experimentas depresión. Cuando un hijo de Dios piensa así de sí mismo, se está menospreciando y está haciendo lo mismo con sus hermanos. Y puesto que solo puede encontrarse a sí mismo en ellos, por lo tanto, y puesto que solo puede encontrarse a sí mismo en ellos, está por lo tanto negándose a sí mismo la salvación. Cuando ahorita aquí el curso nos dice que el cuerpo solo es un medio de comunicación, dice Kenneth, aceptamos el curso intelectualmente porque las palabras y los conceptos que maneja son muy hermosos. Dice, el problema es cuando lo tratamos de llevar a la práctica. En el tiempo que estuve en Alcohólicos Anónimos, hubo en un grupo en el que estuve militando, tenía el servicio de ir a compartir a los anexos y dar servicio a los anexos. Dentro de estos servicios que daban era ir a ayudar a los alcohólicos o drogadictos, que ya estaba su enfermedad tan marcada en ellos que ya estaban como indigentes, que ya no se podían valer por sí mismos. Y uno de los servicios que prestaba el grupo en el que estaba era ir a ayudarlos a bañarse, porque ellos ya no se podían bañar. Estaban literalmente tirados en un camastro, y entonces nosotros íbamos y los bañábamos, no los podíamos llevar a la regadera como tal, entonces era ahí mismo quitarles la ropa, limpiarles con una esponja en los que era posible, ¿sí? Cortar cabello y todo ese tipo de cosas. Y cuando la primera vez que a mí me dijeron que era lo que íbamos a hacer, que era algo similar a esto, decir ir a prestar el servicio a nuestros hermanos, se me hizo muy bonito y dije, sí, sí voy. ¿Sabes el conflicto con el que me encontré cuando llegué ahí? De ver a las personas y percibir su aroma, Sí. personas que huelen a orines, Ujú, a mierda, Sí. alcohol, a vómito y a cuanto te puedas imaginar. ujú. Y cuando mi cuerpo, mi propio cuerpo, a través de los sentidos, en este caso el del olfato y de la vista, me indicaron y percibir el cuerpo de un hermano mío, ¿sabes cuánto me duró mis ánimos de ayudar a mi hermano? 1 minuto. 1 minuto. ¿Sí? Los compañeros que ya tenían más tiempo ahí me dijeron, cuando ya sabían, ¿no? Me dijeron, ven, me dijeron, salte un ratito, asimila a lo que estás aquí, por lo que estás aquí, y date cuenta que nuestros hermanos no es que quieran estar así, ellos no quieren estar así, pero no pueden salir por sí mismos de esta situación. Y a nosotros Ujú. nos corresponde orientarlos en el sentido de que sí pueden, porque muchos de nosotros estuvimos así. Bueno, hablaban ellos como alcohólicos. Yo no tenía el problema del alcoholismo, no tengo el problema del alcoholismo, pero estaba ahí, ¿no? Entonces me dijeron, ahí lo que le llaman es ponerse en disposición, tienen una capilla y es entrar en oración y meditación para pedirle que el Espíritu Santo sea quien haga el trabajo, no los que vamos ahí, que ellos utilicen nuestro cuerpo para que hagan ese servicio, ¿no? Y entonces cuando ya dice más abajo en el párrafo 2, dice, el ego se para mediante el cuerpo y el Espíritu Santo llega a otros a través de él, ¿sí? Entonces, mira, va a parecer mentira, pero llegas, sí percibes el aroma, porque es imposible que no lo percibas, ¿sí? Si tú vas en la calle, te subes al metro y se sube un indigente y se sienta a un lado de ti, tu Claro primera que lo sensación es percibes. rechazo, ¿sí? Lo percibes. Por mucho que Claro. vengas estudiando el curso y vengas, ay, hice mi lección y Espíritu Santo, mis hermanos amados, el olfato te dice, él no es como tú, ¿sí? Sí, Luego te dice, tú eres mejor, ¿sí? Gracias a Dios, no soy como él, ¿sí? Es lo que te dice el ego, ¿sí? Pero parece increíble, pero cuando entrabas a hacer tu servicio después de la oración y la meditación, sí percibías el aroma, pero ya no te importaba. ¿Y sabes cómo te dabas cuenta que ya no te importaba? Porque se veía en los ojos de la persona a la que estabas ayudando. claro.
no te podían hablar, no te podían pagar, ¿sí? Pero a través de su mirada te decían gracias. Pero no te decían gracias porque los limpiaras, te decían gracias porque no me rechazas. Porque ellos eran conscientes de la imagen, porque es una imagen que proyectaban, y sabían cómo reacciona la gente cuando los ve. Entonces, en su mirada te decían gracias porque no me rechazas. Entonces tú los limpiabas y ya la ropa que se llevaba para darla ahí, bueno, uno la da ahí, pero no se la podía dar uno a la persona directamente, sino que se la da uno a los encargados y ellos se ocupan de repartirla. Entonces se le quita la ropa, le pides la ropa a los encargados y ellos te dan una ropa, digo limpia, ya iba a decir nueva, pero no es nueva, limpia, ¿no? Y entonces la demás se desecha. Yo estuve haciendo ese servicio como 4 o 5 ocasiones. Por diversas circunstancias ya no fui a ese grupo, entonces ya no fui a ese lugar. Pero de las historias que escuché ahí, eran personas que ya no podían retener su esfínter y entonces cuando los limpiabas se evacuaban, ¿no? Y entonces son situaciones que de veras no te puedes imaginar. Sí, es terrible. ¿Sí? Pero por eso te digo, cuando tú lees el curso, dices, es muy bonito lo que dice el curso. Y te dan ánimos de hacerlo. Pero en la realidad, cuando te confrontas cara a cara con el ego, con la realidad en la ilusión del ego, dices, creo que esto es más de lo que yo puedo hacer. ¿Sí? No, Pero en mi experiencia, te das cuenta que lo que dice el curso es verdad. Es verdad, porque te unes a tus hermanos, aunque sea por un instante, en ese instante que ellos con su mirada te dicen gracias, sabes que a través del Espíritu te has unido a ellos. No sabes lo que va a pasar con ellos, no sabes si los vas a volver a ver. Muchos de ellos es obvio que nunca los vas a volver a ver en tu vida, pero ese instante que en ese momento llegas a tener con esas personas, no hay palabras con las que yo te los pueda describir. De verdad, no sabes si te dan ganas de llorar de agradecimiento a ellos o de alegría porque estás ayudando. O sea, no sabes ni los sentimientos con los que te encuentras en ese momento, pero estás ahí. Y llega un momento en que dicen la oración del servidor, ¿no? Del sanador. Estoy aquí únicamente para ser útil, estoy en representación de aquel que me envió, sin conocer la oración. Eso es lo que hacen esas personas cuando van a hacer ese servicio. ¿Okay? Y es cuando tú dices, gracias Espíritu Santo, porque sé que aunque me resisto, a hacerlo en este momento me resisto, sé que soy capaz porque ya lo he podido hacer con ayuda tuya. Con ayuda tuya. Porque es muy bonito querer ayudar a cuerpos agradables, ¿sí? A cuerpos sanos. Pero cuando te enfrentas con la situación de que los cuerpos no es porque sean bonitos o no sean agradables, sino porque no son de tu agrado, porque te cae mal, porque no las soportas, ¿eh? Y es exactamente la misma situación. Cuando llega la situación que llama el curso el instante santo del perdón, se dan así 2 situaciones que con su mirada te dicen gracias en agradecimiento y que tú mismo con tu mirada dices gracias por liberarme. Sin palabras, dice el curso que no es necesario que lo digas con palabras, ¿no? Sino que en tu mente, ¿no? Y ahorita lo que decía Román, decía, los cuerpos se pueden unir y decía el ejemplo de por qué estamos reunidos ahorita en esta reunión. Ampliando un poco el comentario de Román, las que tomaron la decisión de unirse para esta reunión son las mentes, no los cuerpos. Los cuerpos únicamente están obedeciendo la indicación de la mente que dijo, prende el chingado Zoom y únete a la reunión. ¿Eh? Sí. Porque no es el cuerpo, es la mente la que decide y el cuerpo únicamente obedece. Entonces, retomando un poquito el ejemplo que te decía de cuando se iban a los anexos, la mente es la que se resistía, entraba a la capilla en ponerse a disposición, es decir, recibir la indicación del Espíritu Santo, la oración del sanador, y la mente tomaba la decisión de decir, sí, a través de este cuerpo voy a ayudar a mi hermano que cree que está sufriendo. Y la labor se hacía. ¿Sí? Entonces, a mí algo de lo que me gustó del curso de milagros es que algunas de las cosas que explica aquí yo las había vivido en Alcohólicos Anónimos, aunque nadie me las sabía explicar, no me las pudieron explicar, pero las viví, no las leí, no me las platicaron, no me las contaron, las viví y a través de leer el curso
fui dándome cuenta que era verdad lo que decía el curso, porque antes, previamente, lo había vivido. Y el Ujú. servicio al hermano no tiene nada que ver con el cuerpo, tiene que ver con la decisión de la mente que utiliza el cuerpo. Yo ahorita aquí donde estoy trabajando, tenía un poco de resistencia a venir y dije, y hubo un momento en que dije, bueno, voy a ir a trabajar allá. Y el compromiso que había hecho con Jesús, ¿por qué razón voy a estar allá? No lo sé, pero lo que tenga que hacer allá o lo que no tenga que hacer allá, lo hago con gusto, ya dejo de estarme resistiendo, ¿eh? Porque la mente es Ujú. lo que decide, no el cuerpo, Ujú. ¿sí? Y decía aquí en el 3, si usas el cuerpo para atacar, este se convierte en algo perjudicial para ti. ¿Por qué? Porque hay una, te puede decir que hay una división de la mente, o es lo que hay una división en la mente y no sabes si eres melón o eres sandía. ¿Quién es quien decide? Si eres Ujú. el que decides o eres el que obedeces. Y con Ujú. el curso yo tomé la decisión en la medida de lo posible, ser el que decide, no el que obedece. Pero es lo que Ujú. puedo compartir. Gracias. No, es que con todo lo que tú estás diciendo, yo he leído este capítulo yo no sé cuántas veces. Y ahora que me puse a estudiarlo para hoy, yo decía, no, de verdad que estamos muy mal. Porque lo que tú acabas de decir, aquella porque me cae gorda, aquel porque es muy alto, aquel porque es muy bajito, el otro porque está mal vestido, el otro porque no me gusta el peinado, pero a todos le ponemos un pero. En todos estamos viendo siempre es el cuerpo. Entonces yo dije, no, por lo menos yo estoy grave. No Ujú. no hemos llegado por allá a todo eso. Hay muchos a los que sí, y lo trato. Y yo lo que uso es, me salí de la carretera, Espíritu Santo, méteme otra vez derecho. Pero uno sí todavía ve mucho el cuerpo, todavía ve mucho, mucho el cuerpo. Que porque habla duro, que porque habla pasito, que porque se ríe, que porque no se ríe. O sea, qué capítulo. Ujú. Fuerte, para mí fuerte. Claro, David, ay, no, dime. claro, es que vemos mucho el cuerpo, todavía tendemos a ver mucho el cuerpo porque, porque por mucho que elijamos la mente recta y por mucho que logremos estar en ella más tiempo, de todas maneras la percepción continúa. Aun cuando estemos en mente recta, seguimos estando en percepción, no vamos a dejar de ver cuerpos, porque con eso es con lo que nos hemos identificado aquí. Entonces, siempre los estaremos viendo. Lo que se nos pide es que aun cuando los veas o aun cuando los percibas, ya no los juzgues, ya no hagas un juicio de ese cuerpo, de ninguna forma. Si es bajito, si es alto, si es gordo, si es flaco, si está bien vestido o si lo que yo crea de ese cuerpo, sino ver más allá de él y encontrar que en esa mente reside solamente el Hijo de Dios. Y poco a poco iremos desidentificándonos de este cuerpo, porque todavía es tan importante este cuerpo que seguimos identificándonos con él, que cuando tú vas al banco o a alguna oficina de gobierno a hacer cualquier clase de trámite, pues te piden tu identificación y tú dices, pues yo soy fulano de tal, vivo en tal lado, tengo tal edad o porque así te identificas. Imagínate que fueras a hacer ese trámite al banco, a la oficina o donde fuera, y te pidieran tu identificación y dijeras, yo soy espíritu, soy el santo hijo de Dios. Te dirían, ¿está usted loca, señora? Vámonos inmediatamente al hospital mental, ¿no? Entonces, aquí seguimos identificándonos como cuerpos, nos tratamos a todos como cuerpos, pero nosotros al menos ya podemos darnos cuenta que aun cuando yo siga percibiendo ese cuerpo, lo que voy a hacer o mi disposición va a ser de elegir al espíritu para ya no juzgar ese cuerpo de ninguna manera como yo lo hubiese podido juzgar, para que entonces ese cuerpo pueda servir para mostrarle a otro que no es verdad que él cree ser un cuerpo. Y entonces así el juicio pueda tener final
Sí, ahí es cuando yo digo yo también necesitamos esa dosis de muy buena voluntad, Ujú, ujú, claro. porque sin la dosis de buena voluntad no es igual de fácil. Necesitamos mucha voluntad para poder llegar a eso. Yo estoy en esa, yo estoy en el camino por lo menos. Sí, por supuesto. Yo creo que todos lo estamos. Todavía no hemos trascendido mucho, esa idea, ¿no? De los cuerpos. Pero pues en eso estamos, por eso estamos aquí, porque todavía todos necesitamos de esto. Sí. ¿Tú quieres leer Bien. el cuarto, Gaby? Sí, claro. Bien, 4. La comunicación pone fin a la separación. El ataque la fomenta. El cuerpo es feo o hermoso, violento o apacible, perjudicial o útil, dependiendo del uso que se haga de él. Y en el cuerpo de otro verás el uso que has hecho del tuyo. Vean qué fuerte, ¿no? Y en el cuerpo de otro verás el uso que has hecho del tuyo. Si tu cuerpo se convierte en un medio que pones a disposición del Espíritu Santo para que Él lo use en nombre de la unión de la filiación, no verás lo físico, excepto como es, o sea, como medio de comunicación. Úsalo para la verdad y lo verás correctamente. Úsalo incorrectamente y lo interpretarás mal, lo cual habrás hecho ya al usarlo incorrectamente. Interpreta cualquier cosa sin el Espíritu Santo y desconfiarás de ello. Esto te conducirá al odio y al ataque y hará que pierdas la paz. Y bueno, si me permites, Isa, doy mi comentario acerca de este párrafo, que viene siendo un poco lo mismo que se venía hablando acerca de los cuerpos. Hay una historia que a mí me gusta mucho contar que trata sobre la Madre Teresa de Calcuta. Cuando ella fue a Estados Unidos a hacer algunas presentaciones allá, pues la invitan de un medio de comunicación, la invitan del radio a hacerle una entrevista, a preguntarle algunas cosas, y pues ella acude y el presentador el locutor del programa le dice, oiga, madre, yo tengo una pregunta que a mí me inquieta mucho. ¿Cómo es que hace usted que es una persona mayor, que es una persona muy menudita, muy flaquita, aparentemente muy débil? ¿Cómo es que hace usted para salir todos los días a las 4, 3 o 4 de la mañana a recorrer las calles de Calcuta y encontrarse con gente moribunda, con gente con sida, con gente enferma, con gente indigente, que no ha comido, que se está muriendo? Y entonces ella le responde, es que yo no me encuentro con moribundos, ni con gente con sida, ni con cuerpos enfermos, ni con gente sin casa o sin comida o sin ropa. Yo siempre me encuentro con, ella dijo así, con Jesús en sus infinitos disfraces de dolor. O sea, ella no veía cuerpos, ella veía ahí al Hijo de Dios disfrazado de moribundo o disfrazado de enfermo de sida o disfrazado de indigente. O sea, era el Hijo de Dios disfrazado. Entonces, ella no juzgaba a la persona con la que se encontraba y a la que ayudaba o recogía. Ella veía al Hijo de Dios y nosotros no hemos todavía aprendido a ver en los cuerpos o a través de los cuerpos al Hijo de Dios. No hemos aprendido a ver más allá del error. Nos enfocamos en el error. Por eso es que nuestros cuerpos siguen sirviendo para atacar y para atacarnos. Entonces aquí la idea que expone esta, no solamente toda la sección, sino este párrafo,
es que usemos correctamente el cuerpo. Y para usar correctamente el cuerpo necesitamos forzosamente la ayuda, la guía y la percepción recta del Espíritu Santo para que Él nos enseñe a ver más allá de ese cuerpo y no utilicemos ya nuestro juicio ni nuestra percepción errada para enfocarnos solo en el cuerpo, sino que nos enseñe a verlo más allá. De esta manera nos estaremos uniendo y no separando. Es lo que puedo comentar. Gracias, Gaby. ¿Alguien más quiere comentar algo? Entonces sigo. Toda pérdida, no obstante, procede de los falsos conceptos que albergas, pues es imposible perder, sea cual sea la forma en que se manifieste la pérdida. Mas cuando ves a un hermano como una entidad física, pierdes, entre comillas, su poder y su gloria, así como los tuyos. Ahí, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros estamos enseñados a que la pérdida es que perdimos el dinero, que perdimos la casa, que perdimos la pareja, que perdimos el carro, que perdimos algo en la forma. Y esa no es la pérdida es cuando no vemos en el hermano el Cristo, lo que acaba de decir Gaby. Cuando nosotros vemos el Cristo, nos perdemos, pero cuando vemos el Cristo en nuestro hermano, no perdemos nada. Fuerte. Lo has atacado, pero tienes que haberte atacado a ti mismo primero, porque es mi reflejo, ¿no? Tengo que ver primero en él para poder verlo en mí. Por tu propia salvación, que le ha de brindar a él la suya y no la ves así. No dejes que él se menosprecie a sí mismo en tu mente, sino libéralo de su creencia de que es insignificante y así te liberarás de la tuya. Tú de la tuya. Como parte de ti, él es santo. Ahí yo como entiendo. Cuando yo veo a un hermano o que está carente, o que está enfermo, o que está en pérdida, y se lo creo, no le estoy ayudando. Que ahí es cuando para mí pues, entra la caridad, pero esa caridad de que no le voy a creer lo que le está diciendo, de pronto no se lo puedo decir porque él no me lo va a entender, pero en mi mente yo estoy viéndolo y estoy sintiendo que él es el Cristo, que él es el Espíritu, que no puede estar así, y le estoy mandando esos pensamientos amorosos. Eso es lo que yo entiendo de ese pedazo. Como parte de mí, tú lo eres. Entablar comunicación con cualquier parte de Dios es ir más allá del reino hasta su creador, gracias a su voz, la cual Él ha establecido como parte de ti. O sea, cuando entendemos, aceptamos totalmente a Dios, entablamos la comunicación perfecta. ¿Alguien quiere comentar algo? Para mí está bien lo que has comentado, Isa. Entonces sigo. La Biblia dice, el verbo o pensamiento entre paréntesis se hizo carne. Estrictamente hablando, eso es imposible, puesto que parece implicar que un orden de realidad pasó a ser otro. Totalmente. Yo creo que eso sí es indiscutible. El pensamiento no se puede hacer carne. Para nada. Claro. Esto es Perdón. Te brincaron el 6, ¿no? No. Ay, sí, mentira, discúlpame. Alégrate, por lo tanto, de que no puedes hacer nada por ti mismo, pues no eres de ti mismo. La voluntad de aquel del que formas parte ha establecido para ti tu poder y tu gloria. Con ellos puedes lograr perfectamente lo que es tu santa voluntad. Has dispuesto para ti una vez que la aceptes. Él no te ha privado de sus dones, mas tú crees que se los has arrebatado a él. Por amor a su nombre, no dejes que ningún hijo de Dios permanezca oculto, pues su nombre es el tuyo.
Ese párrafo es lindo. No todo. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que nosotros no tenemos nada que ver, sino si no aceptamos al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque nosotros no nos creamos, a nosotros nos creó Dios y nosotros dependemos de Dios y somos su fuente, su vida, la vida viene de Él. Mientras no nos creamos y aceptemos eso, pues ahí estamos con el ego y volvemos otra vez a vivir 20.000 cosas diferentes. Cuando aceptamos que nuestra vida depende del Padre, que aceptamos su voluntad, que su voluntad es la felicidad, la dicha, el gozo y el amor, pues vamos a vivir en felicidad, dicha y amor. Es lo que puedo compartir ahí. Yo quiero comentar, efectivamente, por más que nos lo dice repetitivamente el curso, no nos la creemos. Y, por ejemplo, el ejemplo que ponía Daniel, su experiencia, lo primero que hay es una resistencia, porque no me creo que tengo el poder, no me creo que tengo la gloria de aquel que me creó. Solo cuando reconozca, y lo dice en alguna lección, ¿cuál es la tentación? La tentación es que me olvide de quién soy. Entonces, en cuanto me olvido de quién soy, no reconozco el poder que tengo. En cuanto yo reconozco quién soy, el Santo Hijo de Dios, sé que puedo lograr cualquier unión con cualquier ser. Yo lo que veo en los ejemplos que dice la Biblia cuando Jesús trataba con algún enfermo, que él solo veía seres, no veía cuerpos, y a todos los veía completos, los veía sanos. Por esa razón lograba hacer ese efecto de milagro, entre comillas. Y es precisamente otra de las lecciones cuando habla de la verdadera empatía, en la cual no es ponerme en los zapatos de otro y sentir lo que está sintiendo, imaginarme cuánto sufre. La verdadera empatía es ver a mi hermano, el Santo Hijo de Dios, puro, completo, sano, como el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, en tanto me siento cuerpo, pues nada de esto es posible. En cuanto empleo mi cuerpo al servicio del Espíritu Santo, pues yo creo que en automático, ya sin pensarlo, sin estarlo decidiendo, sino él que decide por mí, lo realiza en automático. Es mi comentario. También podemos decir otra cosa, que nosotros, aquí dice que Él no te ha privado de sus dones, mas tú crees que se los has arrebatado a Él, que es cuando el momento de la separación, que nosotros creemos que nos echaron del paraíso, entonces creemos que cuando nos echó el paraíso perdimos los dones, pero como no es así, es cuando tenemos que volver a la mente recta para saber que no es así y tenemos todos los dones de Dios. Sí, exactamente. Estoy muy de acuerdo con el comentario de Omar. Sí. ¿Alguien quiere Yo quiero opinar algo, Isa. Sí. Mira, en esta parte donde dice, Él no te ha privado de sus dones, mas tú crees que se los has arrebatado a Él. Dice, por amor a su nombre, no dejes que ningún hijo de Dios permanezca oculto, pues su nombre es el tuyo. En esta parte, bueno, lo entendemos y decimos, no es cierto, yo soy la hija de Dios. Como yo siempre digo, es que a veces repetimos las cosas y las usamos como mantras, ¿no? Sí, yo soy la hija de Dios, soy inocente, invulnerable y todo eso, ¿no? Pero, como decía Omar, no la creemos. O sea, sí es cierto, no la creemos. Y no creemos, o sea, no lo creemos, pero cuando estamos viviendo una situación donde creemos que le hicimos daño a alguien, no pensamos en esto. Y de hecho nos sentimos culpables y decimos, es que yo se lo hice. Entonces, es como si nosotros creyéramos que podemos arrebatarle a Dios a su hijo
y hacerlo pecador, hacerlo vulnerable, ¿no? O sea, porque, bueno, yo pongo el ejemplo como madre, que yo creo que cuando somos madres y nuestros hijos están ya más grandes, cualquier cosa que se acuerdan, tú me hiciste, tú me dijiste, por tu culpa no soy, por ti, ¿no? O sea, y yo como hija lo hice, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de los reclamos que yo le daba a mi mamá, ¿no? Yo siempre le decía, es que no me dejó estudiar. No sería lo que soy si usted no me hubiera privado de haber estudiado, ¿no? Y siempre fue el reclamo, el reclamo, el reclamo, ¿no? Y eso entra precisamente en esto, en el que nosotros creemos haberle arrebatado esos dones a Dios y podemos creer que nosotros nos podemos hacer sufrir a nosotros mismos y hacer sufrir a otros, o que podemos lastimar a las personas, ¿no? De hecho, se escucha mucho dentro de los estudiantes del curso, ¿no? Bueno, yo lo escucho mucho así, ¿no? Cuando alguien me dice, es que yo hice tanto daño que ahora tengo que corregirlo. Es que, o sea, mi perdón va a ayudar a otro, o, o el que él me perdone me va a ayudar a mí. O sea, esas cosas que de repente decimos, entonces, no es cierto que nos sentimos inocentes, no es cierto que nos sentimos invulnerables, y no es cierto que somos el santo hijo de Dios. O sea, sí creemos haberle arrebatado todo eso, y creemos que nosotros mismos nos estamos haciendo, y de hecho creemos que nosotros somos quienes tenemos que hacer algo para que el otro nos vuelva a querer. Sí. Y no es cierto. O sea, el curso dice que solamente es la sanación de la mente. No precisamente tengo que ir y decirle a la otra persona, oye, perdóname. O sea, con que no vuelva yo a repetir esos actos, está bien. O sea, yo ya me di cuenta. Posiblemente lo que estaba yo haciendo no estaba bien. Vino un hermano, me lo hizo ver, me hizo sentir en un momento culpable, pero el curso me dice, no eres culpable, eres responsable, más no culpable. Entonces, como responsable, asumo la responsabilidad, sí, sí la regué, no se vuelve a repetir y nada más. Pero no tengo por qué, o sea, yo veo tantos ejemplos, ¿no? De madres que no sé, por alguna razón violaron a sus hijos y ellas no estaban presentes y de repente el hijo viene y le dice, pero quiero una computadora, ya ves que me siento tan triste. ¿Te acuerdas por lo que me pasó aquella vez? Y la mamá dice, sí, yo te la compro. Y le compra todo. Y no se da cuenta. Y a veces dicen, es que es tu hijo consentido. Y no es el hijo consentido. Más bien se siente más culpable de no haber atendido a ese hijo. Por eso es tan permisiva. Y lo vemos todos, porque yo lo vi en mi madre y lo veo en mis hijos. O sea, cuando ellos vinieron, yo los dejé de ver 12 años y cuando regresaron a mí yo quería comprarlos. Quiéreme, por favor, ¿no? Quiéreme, no importa a costa de qué. Es más, incluso a costa de mí misma, pero quiéreme, ¿no? Porque me sentía culpable. Entonces, cuando el curso me dice, no es cierto, entonces dejo esa culpabilidad atrás y digo, está bien, tal vez no soy la madre que tú querías tener, tal vez te vengo a mostrar algo nada más. O sea, recuerda que dice, más atrás decía que nosotros teníamos un papel que nos fue asignado, o más bien que le asignamos a las personas, ¿no? Porque no se nos asigna. Nosotros le asignamos a las personas, porque por eso dice que lo estamos utilizando. Él nos viene a recordar algo. Todas las personas que llegan a nuestra vida llegan porque nos vienen a recordar algo, una mala elección que nosotros hicimos para que hagamos una buena elección, ¿no? Entonces, cuando esas personas llegan a nuestra vida, llegan precisamente para que nosotros las liberemos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, liberarlos. Y a veces, hasta siendo hijos, si no los vuelvo a ver, está bien, pero en mi mente están presentes y sé que van a estar ahí siempre, no como cuerpos, no como cuerpos, porque yo escuché tantas y tantas veces cuando murieron mis padres, ¿no? Que decían, mientras sigan en tu mente están vivos. Y yo, no es cierto. O sea, como cuerpos nunca van a estar presentes en mi mente.
O sea, es en su esencia, en su ser, y el verdadero ser solamente somos el Cristo, no individuos por separado. Así mis hijos no son individuos por separado. Bueno, es lo que tendré yo que aportar, Isa. Gracias, Aure. ¿Quieres leer el 7? Sí, dice, la Biblia dice, el verbo o pensamiento se hizo carne. Estrictamente hablando, eso es imposible, puesto que parece implicar que un orden de realidad pasó a ser otro. Los distintos órdenes de realidad, al igual que los distintos grados de dificultad de los milagros, tan solo dan la impresión de existir. El pensamiento no se puede convertir en carne, excepto mediante una creencia, ya que el pensamiento no es algo físico. No obstante, el pensamiento es comunicación, para la cual sí puede usarse el cuerpo. Este es el único uso natural que se puede hacer de él. Usarlo de forma antinatural es perder de vista el propósito del Espíritu Santo y confundirse con respecto al objetivo de su plan de estudios. ¿Quieres comentar algo? Sí, bueno, no sé si estoy en lo correcto. Yo comento lo que me llegó en el momento que lo estaba leyendo, que creo yo que está aclarando las ideas que nosotros tenemos sobre la Biblia, ¿no? De hecho, siempre decimos, Jesús era como nosotros. Jesús vivió en un cuerpo y por eso nos puede entender. Y más bien, Él se unió en nuestro pensamiento y nosotros creímos que utilizó un cuerpo, como creemos que nosotros utilizamos un cuerpo, como pensamos que las personas que están a mi alrededor tienen un cuerpo, pero me lo aclara que solamente es un pensamiento. No puede ser que el Hijo se haga carne, porque nunca irán unidas lo que es la mente y la carne, o sea, la mente, pero no mi mente, no mi cerebro, no. El verdadero ser no puede hacerse carne. Entonces, a veces creemos que nosotros sí podemos ver a otras personas, como decía yo hace rato, ¿no? Cuando mis padres murieron, decían, van a vivir en ti, ¿no? Mientras tú no los olvides. De hecho, hay una película aquí en México, no sé si lo hayan visto allá, tú, Isa o Jackie, pero aquí sí se llama Coco, que dice que nuestros... Ah, ¿ya la viste? Bueno, la película de Coco dice que nuestros familiares están por desaparecer si nosotros dejamos de pensar en ellos, ¿no? Así lo dicen, ¿no? Y en realidad, o sea, ellos jamás desaparecerían. O sea, ¿cómo un pensamiento de Dios, que somos nosotros, podría desaparecer? Más bien, esa, si habláramos de que las mentes o que los cuerpos realmente tuvieron vida y tuvieran una esencia y esa esencia se fue a algún lugar, sí, efectivamente, o sea, ni quien los recuerde, ¿no? Hay muchísima gente, de hecho sus familiares ya no los van a ver a las tumbas, ¿no? Las tumbas están ya cayéndose porque no hay familiares, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, de esa forma sí, pero siendo el verdadero ser, jamás podríamos desaparecer. Nosotros no desaparecemos. Entonces, por eso es que el curso ya me lo va aclarando de diferente forma, porque yo he estado confundida toda mi vida. O sea, me contaron tantas historias que es como empezar a deshacer la madeja que estaba toda revuelta, ¿no? Y entonces poquito a poquito así de, esto no es verdad, esto no es verdad, esto tampoco es verdad, ¿no? Y me está tirando por la borda precisamente la idea de Jesús y yo éramos iguales, éramos cuerpos. No, no éramos cuerpos, ni somos cuerpos, somos mentes. Bueno, eso es lo que entiendo. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, quiero comentar que sí, me parece muy adecuado lo que dijo Aure. Y con esto que dijo Aure, podemos también entender que si el pensamiento no se puede hacer carne, pues entonces
no tenemos por qué estar pensando que existen los cuerpos. Porque un pensamiento no se pudo hacer un cuerpo. Entonces, ¿por qué creo que veo cuerpos? Y digo, ¿por qué creo? Pues porque aquí dice que solamente eso puede ocurrir excepto mediante una creencia. Entonces, si yo creo que esto es real o que la separación fue real, pues claro que voy a creer en los cuerpos y los voy a percibir y voy a pensar que son reales, y si desaparecen o no desaparecen los cuerpos, voy a pensar que, no sé, 1000 cosas, ¿no? Pero pues aquí de entrada ya me está diciendo que ni siquiera tendría yo por qué percibir cuerpos, porque el pensamiento no pudo haberse hecho carne nunca. Los cuerpos no tienen ninguna existencia real. Entonces, si yo creo que la tienen, y si yo percibo cuerpos, y si yo misma creo ser un cuerpo, es solamente porque tengo una creencia equivocada con respecto a la verdad que puede deshacerse. Y bueno, eso es lo que quiero compartir. ¿Alguien más? Yo quiero agregar algo. Bueno, para mí es un tanto, un poco diferente. Cuando dice que aquí que el verbo se hizo carne, es que la gente se está acostumbrado a leer literalmente. Y la Biblia no es para leerse literalmente. La Biblia es un conjunto de sabiduría, pero que está encriptada y que se puede interpretar de 1000 maneras, dependiendo del nivel de entendimiento y de conciencia que cada quien tenga de eso. Y yo en este caso lo estoy entendiendo como el verbo se hizo carne, no literal, sino de forma simbólica, como es el caso de que si yo tengo un pensamiento, y ese pensamiento, al traerlo a la expresión, es cuando simbólicamente se dice que se hizo carne, porque lo estoy trayendo a la expresión. No se hizo carne físicamente, porque no es algo voluminoso o tangible que se pueda ver, sentir. No, o sea, cuando yo te traigo a la expresión un pensamiento, entonces eso es cuando yo lo entiendo que se hizo carne, cuando yo lo traigo a expresión y lo explico. Cuando yo explico este pensamiento, no literalmente, simbólicamente lo estoy trayendo, haciéndolo carne, no carne físicamente, pero lo estoy trayendo a expresión. Es cuando es la interpretación que yo le estoy dando a esto, no literal. Bueno, eso es lo que es mi opinión, pues. ¿Alguien más? No hay nada más frustrante para un alumno que un plan de estudios que no pueda aprender. Cuando eso ocurre, su sensación de ser completamente se resiente y no puede por menos que deprimirse. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que cuando nosotros estamos estudiando el curso con el ego, lo entendemos y lógicamente que nos deprimimos porque no entendemos nada, porque no lo estamos estudiando con el espíritu. Enfrentarse a una situación de aprendizaje imposible es la cosa más deprimente del mundo. De hecho, es la razón por la que, en última instancia, el mundo en sí es deprimente. Porque todo lo miramos sin el espíritu. Igual que cuando miramos el curso sin el espíritu. El plan de estudios del Espíritu Santo nunca es deprimente, porque es un plan de estudios que produce dicha. Siempre que se reacciona con depresión ante el aprendizaje, es porque se ha perdido de vista el verdadero objetivo del plan de estudios. Para mí, lo que acabo de decir, lo estudiamos con el ego, pues hay frustración, no entendemos, entonces no lo interpretamos, y para mí interpretar es percibir. Entonces estoy percibiéndolo con mis creencias. Lógicamente me deprimo porque sigo como en el mismo círculo.
Cuando ya le pido al Espíritu Santo que Él entre en mí y me ayude, entiendo y ya es perfecto. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, yo coincido. Cuando iniciamos el estudio del curso, muchas cosas no nos parecen congruentes o sensatas incluso. Y hemos escuchado de mucha gente que dice que aventó el libro a la basura, literalmente, porque el ego no permitía ver esa claridad que el Espíritu Santo nos proporciona, sino ya viéndolo con calma y a la luz del Espíritu, pues es como se vuelve a retomar todo esto. Y de manera, al menos con mi experiencia, repetitivamente, me era confuso el mensaje que sé que es para la mente, que esta lección, estas lecciones y este aprendizaje va dirigido a la mente. A mí me ha costado mucho separarlo del cuerpo, ¿no? Y lo que decíamos hace rato, mencionaba, me parece que Daniel, intelectualmente, pues ya lo vamos digiriendo, ya lo vamos entendiendo, porque ya conocemos los términos, los vocablos, a base de tanta repetición. Pero intelectualmente, pues es muy diferente, porque me puedo aprender el libro de memoria intelectualmente. Aquí la realidad es cuando me abro al Espíritu Santo y hago conciencia de que todo esto lo debo de interpretar y ejecutar y llevar a la práctica en la mente, ¿verdad? Prácticamente. Sí, en la práctica, pero con mi mente. Y lo que decía Daniel en la experiencia que nos compartió, una vez que la mente se hizo una con su hermano, ya el cuerpo dejó de resistirse. Entonces, en conclusión, es esa resistencia del ego a aceptar ese aprendizaje y por eso experimentamos en algún momento la frustración y como alumnos decimos, es que esto es algo que no puedo entender, porque me dice esto, pero es esto, me dice así, pero es así. Ya con el tiempo es como poco a poco sí vamos experimentando, al menos en mi experiencia, la intervención del Espíritu Santo cuando a la luz de su interpretación lo veo de diferente manera. Ese es mi comentario. Sí, total. ¿Alguien más? Sí, yo quiero comentar algo. Yo entiendo muy diferente este párrafo. Yo creo que aquí no se refiere a aprender el curso, sino que cuando dice un plan de estudios, tenemos que recordar que el Espíritu Santo tiene un plan de estudios y el ego también tiene su propio plan de estudios. Entonces, si el plan de estudios del ego es algo que no se puede aprender, dice aquí, enfrentarse a una situación de aprendizaje imposible, ese es un plan de estudios imposible. No se puede aprender porque el ego no existe y por lo tanto su plan de estudios no existe. Por eso no se puede aprender algo que no existe. Entonces, una mente, ese es el estudiante, una mente que quiere forzosamente aprender un plan de estudios que no existe, pues evidentemente se va a deprimir porque no entiende, porque está Claro. confundida. Solamente el plan de estudios del Espíritu Santo, que es su plan de la verdad, no es su plan del curso de milagros, sino es su plan de la verdad, de la realidad, de la creación que Dios creó. Ese plan, ese sí se puede aprender, porque ese sí es posible. Y ese sí es posible porque ese sí existe. Proviene de una mente que existe, que es causa. Y entonces ese sí se puede aprender. Pero si estoy reaccionando con depresión ante el aprendizaje, es porque he perdido de vista el verdadero objetivo del plan de estudios, que es conocer mi realidad y por medio de ella comunicarme con los demás
que creen, que siguen creyendo en otro plan de estudios, no en el de la verdad. Así es como yo entiendo este párrafo, chicos. Bueno, agregando un poquito lo Gracias. de, Gracias. Gaby, entiendo que todo aprendizaje que va por parte del Espíritu Santo, para que yo lo pueda yo comprender que viene del Espíritu Santo, es porque me produce dicha. Si no me produce dicha, entonces proviene del ego. Entonces, como dicen, más que del curso, efectivamente es de la dicha que yo siento al, por ejemplo, en este caso, al participar en el curso y al ir aprendiendo y ir comprendiendo lo que la lectura nos va dando, a veces me dice, wow, me está enseñando muchas cosas o estoy comprendiendo cosas que no comprendía anteriormente. Esta comprensión de lo que yo no comprendía anteriormente me produce dicha. Y si esa dicha yo la entiendo así, que me produce alegría, entonces es porque viene del Espíritu Santo. Es por el plan del Espíritu Santo, no por plan del ego. Ujú. En el caso popular. Les cuento. ¿Alguien más? ¿Alguien Sí, quiere Isa. el 9? Sí, Isa. Ahorita escuchando a Gaby y a Román, estoy de acuerdo con ellos. Que dice que el plan de estudios que nos va a causar dicha es el del Espíritu Santo. Por eso en una parte Jesús en el curso nos dice, alégrate de darte cuenta que estás equivocado y que yo tengo razón. ¿Eh? En una parte de la Biblia, cuando habla de que una persona tiene 10 monedas de oro y que dice que pierde una, dice que él se va a alegrar más cuando recupere la que perdió por las 9 que quedaron ahí guardadas, ¿no? Dice que va a sentir más alegría por la que perdió y la que recuperó. Entonces, cuando nosotros queremos aprender el plan de estudios que nos dice el ego, decía Gaby ahorita, nos va a llevar a la frustración y efectivamente nos va a llevar a la frustración, pero dentro de esa frustración vamos a encontrar una alegría y es la que nos dice Jesús en el curso que dice, alégrate de que estés equivocado y que yo tenga razón. Y luego lo vuelve a repetir con otras palabras muy similares que dice, sentirás alegría cuando te des cuenta de lo equivocado que estás. Entonces, reconocer la locura del plan de estudios del espíritu, del ego, perdón, aunque parezca increíble, nos va a traer una alegría cuando nos demos cuenta de que estamos equivocados. Entonces, a pesar de estar con el ego dentro de su plan, tenemos la libertad de elegir, que dice que el curso que es el único poder que aún tenemos en este mundo, que es la de elegir cuál de los dos planes de estudio elegimos. Claro. Nosotros los que estamos ahorita aquí en el curso ya somos personas mayores, ¿no? Es muy difícil que alguien de 14 o 15 años esté estudiando el curso, porque para estos momentos ellos están pensando en el novio, en la novia, ¿no? Sí. Están pensando en la vida del cuerpo, ¿no? En las pasiones. Entonces no Ujú. les interesa nada la espiritualidad. Entonces, ahorita en la edad en la que estamos nosotros, ahorita estudiando el curso, decimos, qué bueno que ya pasé eso. Y que me di cuenta que estuve equivocado, ¿sí? Lo disfruté, lo gocé o lo lamenté, no sé, la experiencia de cada quien, pero dice, llega un momento, en este momento que dices, gracias Jesús de que ya pasé esa etapa. Ahora me puedo concentrar en lo que realmente es importante, ¿no? Que es el espíritu. Es decir, que le vamos a dar la espalda al plan de estudios del ego. Ya lo vimos, Claro. ya lo practicamos, ¿sí? Con mucho ímpetu lo llevamos a cabo para darnos cuenta de que estábamos equivocados. Ujú. Gracias. ¿Lo vas a leer? ¿Te lo leo? Dani, Sí, el 8. Dice, El 9. pero el 9. Dice, en este mundo ni siquiera el cuerpo se percibe como algo íntegro. Se considera que su propósito está dividido en muchas funciones que no tienen ninguna relación entre sí, o muy poca, de modo que parecen estar regidos por el caos. Guiados por el ego, lo está. Guiados por el Espíritu Santo, no. En este último caso, se convierte en un medio a través del cual la parte de la mente que trataste de separar del espíritu puede trascender sus propias distorsiones y retornar a él. El templo del ego se convierte así en el templo del Espíritu Santo, en el que la devoción por él reemplaza la devoción por el ego. En este sentido, el cuerpo se convierte ciertamente en el templo de Dios, su voz reside en su interior, dirigiendo el uso que se hace de él.
Bueno, a ver, les comento rápido esto. Dice, en este mundo ni siquiera el cuerpo se percibe como algo íntegro. Se considera que su propósito está dividido en muchas funciones que no tienen ninguna relación entre sí o muy poca. En una parte del curso dice Jesús, dice, cuando tu hermano te diga que quiere alcanzar el reino de Dios o la paz de Dios, dice, créele. Dice, créele porque te está diciendo la verdad. Dice, él sí quiere alcanzar el amor de Dios o el reino de Dios. No recuerdo bien cómo dice, ¿no? Dice, él sí quiere alcanzar eso. Dice, el problema es que no es lo único que quiere. Y en ese tenor estamos todos. Sí, sí queremos alcanzar la paz de Dios, pero no es lo único que queremos. Antes de alcanzar eso, primero, queremos tener razón. Segundo, salirnos con la nuestra. Tercero, desquitarnos de aquellos de los que nos sentimos ofendidos. Cuarto, reconocimiento. Quinta, triunfar en la vida. O sea, y podemos hacer una lista interminable y hasta el último de esa lista, hasta el último, hasta el último, hasta el último está aceptar el amor de Dios o la paz de Dios o el como quieras, ¿no? Sí. Pero es verdad. Dice que para poder entregarle algo al Espíritu Santo tienes que ser consciente de lo que estás entregando. Entonces, cuando nosotros dice aquí, porque se considera que su propósito está dividido, sí, nosotros consideramos que nuestro propósito está dividido porque sí queremos lo que el curso nos dice, sí queremos alcanzar lo que nos promete el curso, pero está al final de nuestra lista. Está al Ujú. final de nuestra lista y por eso es que nosotros lo que sentimos divididos, ¿sí? Es como cuando vas a Coppel o Electra, que te dan el producto y dicen, pero es a 12 meses o a 24 meses o a 36 meses, haz lo que usted quiera. Entonces, como lo vemos así, uy, muy, muy lejano, decimos, sí, no hay problema. Son pagos chiquitos, no importa el tiempo. Entonces, el curso, cuando dice que me promete una paz y una tranquilidad, lo veo también yo a futuro y digo, oh, sí, cuando lo alcance, ya voy a estar viejito, entonces ya no voy a tener ímpetus para andar buscando otras cosas del mundo, ¿no? Entonces, cuando me llegue esa paz, está perfecto. Lo que no me doy cuenta es que lo que el curso me promete no es en el futuro, es en el presente. Está sucediendo hoy, está sucediendo en este instante. Y por eso a mi mente le pongo obstáculos o pretextos o resistencias, porque no lo quiero. Y dice un poco más abajo. A ver, guiado por el ego lo está, guiado por el Espíritu Santo no. En este último caso se convierte en un medio a través del cual la parte de la mente que trataste de separar del espíritu puede trascender sus propias distorsiones y retornar a él. ¿Cuáles son sus propias distorsiones? Que yo me creo un cuerpo, que me creo separado Ujú. de Dios y que no me creo digno de su amor. Y que por lo tanto no tengo ninguna responsabilidad. Porque ser el hijo de Dios conlleva una responsabilidad. Y esa responsabilidad es primero para nosotros y después para mi hermano. Y dice, el templo del ego se convierte así en el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo, ¿no? En el que la devoción por él reemplaza la devoción por el ego. Pero no recuerdo bien, a ver si alguien me ayuda ahí a recordar. Pero en capítulos anteriores nos dice que el verdadero templo del Espíritu Santo es la mente, no el cuerpo. Ajá. Pero pensar en el cuerpo, dice, es el primer paso, ¿no? O sea, es decir, que está en tu interior, ¿no? Que no está afuera. Es el primer paso, pero caminando con más confianza te vas a dar cuenta que es en la mente, pero aquí me dice, el templo del ego se convierte así en el templo del Espíritu Santo, en el que la devoción por él reemplaza a la devoción por el ego. Dice, en ese sentido el cuerpo se convierte ciertamente en el templo de Dios y su voz reside en su interior dirigiendo el uso que se hace de él. Esa voz de la que habla el curso es la de las que nos va orientando en este momento, ¿no? Lo que decía Román hace rato, por qué motivo estamos en esta reunión? ¿Sí? Porque podríamos estar viendo la TV, o podríamos estar durmiendo, podríamos estar haciendo infinidad de cosas, pero decidimos estar aquí, ¿sí? Porque por un momento, por un instante, decidimos unir nuestras mentes para recordar nuestro origen, ¿sí? Y el cuerpo ya no tiene ninguna intransigencia en ese sentido. El cuerpo no decide, somos nosotros, la mente, la quien lo decide. Y a través del pensamiento de la mente, el cuerpo es utilizado y por eso dice que como en segundo plano se convierte en el templo del Espíritu Santo. Pero vuelvo a repetir, no es el cuerpo en sí,
No. solo es porque está utilizando, es la mente. Ujú, ¿Sí? Digamos, en ujú, una circunstancia, en una construcción como el de una casa, ¿sí? ¿Qué lo convierte en un hogar? ¿La construcción en sí o por quien la habita? Es por quien la habita quien se convierte en un hogar, porque si no, simple y ujú, sencillo sería una construcción. Y así pasa ujú, exactamente con el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo, en una parte del curso dice Jesús que nosotros no le podemos infundir vida a un esqueleto o ¿cómo dice? Un cascarón, ¿sí? Aunque le pintemos de rosado los labios y dice, no le podemos infundir vida, porque es un cascarón vacío. ujú, Dice, que acaso lo que le da vida es la mente que lo está ocupando, pero el cuerpo en sí no existe como tal, ujú. ¿sí? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, retomando lo primero que les decía, es que sí tengo que ser consciente de que sí quiero alcanzar la paz de Dios, pero no es lo único que quiero en este momento como cuerpo. Cuando piense genuinamente como mente, ese va a ser mi primer propósito, no el último, como ahorita que estoy pensando como cuerpo, o sintiendo como cuerpo, o experimentándome como un cuerpo, ¿eh? Ujú. Pero es lo que les puedo compartir. ¿Alguien más? La... Pues No, sigue, sí, sigue. sí, bueno, estoy muy de acuerdo con Dani, totalmente de acuerdo con él. Y sí, solamente puntualizar esa parte última en que no es porque realmente el cuerpo pueda ser el templo de Dios, porque el cuerpo no existe y Dios no puede tener como templo algo que no existe. Sin embargo, como está siendo reemplazado el propósito que le dimos al cuerpo y ahora ese propósito es el propósito de Dios, entonces es que el cuerpo parece ser el templo de Dios, porque ya lo utiliza Él, está siendo utilizado plenamente por Él y todo el propósito de unir, que es el de Dios, lo hace parecer ser un templo. Pero sí, como dice Dani, no es porque de por sí lo sea, no es el cuerpo físico mismo el que le sirva de templo a Dios, sino lo que le sirve de templo a Dios es el propósito que ha cambiado para ese cuerpo. Y al utilizarlo Dios o el Espíritu Santo, o para el verdadero propósito, pues este se convierte o parece convertirse en un templo. Es lo mismo que nos dijo Dani, yo lo entiendo también exactamente igual. Sí, Eso perfecto. es todo. La curación es el resultado de usar el cuerpo exclusivamente para los fines de la comunicación. Puesto que eso es lo natural, sana al restaurar la unicidad, lo cual es también natural. Toda la mente es íntegra y la creación y la creencia de que parte de la mente es física o no mental es una interpretación fragmentada o enfermiza. Es imposible convertir a la mente en algo físico, pero es posible hacer que se manifieste a través de lo físico si usa el cuerpo para ir más allá de sí misma. Al hacer eso, la mente se extiende. Pero aquí estamos diciendo prácticamente lo mismo. No se detiene en el cuerpo porque si lo hace, su propósito queda obstruido. Una mente que ha sido obstruida se ha permitido a sí mismo ser vulnerable al ataque porque se ha vuelto contra sí misma. Isa, perdón, ¿y si lees de una vez la 11? ¿No? Para avanzar. Sí, porque esta es larga y es que dice prácticamente como lo mismo. Despejar estos obstáculos es por consiguiente la única manera de garantizar ayuda y curación. Ayudar y curar son las expresiones naturales de la mente que está operando a través del cuerpo, pero no en él. Si la mente cree que su objetivo es el cuerpo, distorsionará su percepción de este y al bloquear su propia extensión más allá del mismo, dará lugar a enfermedades, pues está fomentando la separación. Percibir el cuerpo como una entidad separada no puede sino fomentar la enfermedad, ya que ello
no es verdad. Un medio de comunicación deja de ser útil si se emplea para cualquier otra cosa. Usar un instrumento de comunicación como instrumento de ataque es estar confundido con respecto a su propósito. Realmente, pues yo no tengo mucho que decir porque pues es lo mismo. Si utilizamos la mente como el cuerpo, como medio de comunicación, simplemente nos extendemos y llegamos a nuestro hermano con el Espíritu Santo. Y si no, pues vamos a percibir enfermedad, ataque. ¿Alguien tiene que decir algo? Nada más comentar que precisamente al final de este párrafo del 11, dice aquí que usar un instrumento de comunicación como instrumento de ataque es estar confundido con respecto a su propósito. Entonces quiere decir que el propósito que le damos al cuerpo desde nuestra mente con ego o desde el Espíritu Santo es lo que hace que el cuerpo se perciba de diferente manera. El propósito que se le da, el propósito con el que se utiliza, el propósito con el que parece que lo tenemos. Esa es la gran diferencia. El ego tiene un propósito para el cuerpo, el Espíritu Santo tiene otro propósito para el cuerpo. Entonces, si nosotros ya usamos el del ego o su propósito del ego, pues ahora hay que cambiar de propósito para el mismo medio, que es el cuerpo. Y creo que ahí es donde radica toda digamos que la importancia o la gran importancia de esta sección, de este tema, el propósito que se le da al cuerpo. Es lo que te puedo comentar, Isa. Gracias, Gaby. Sí, es que ya lo que hace es como reforzarnos y reforzarnos la misma idea. Comunicar es unir y atacar es separar. ¿Cómo ibas a poder hacer ambas cosas simultáneamente utilizando el mismo medio y no sufrir por ello? O sea, ahí lo mismo, si utilizamos el cuerpo para separar, o si lo utiliza o para atacar y para separar, o si lo utilizamos con la mente para extender. La percepción del cuerpo solo se puede unificar cuando se ha aceptado un solo propósito. Esto libera a la mente de la tentación de ver al cuerpo bajo distintas luces y puede entonces entregárselo por completo a la única luz en la que puede ser realmente entendido. Confundir un recurso de aprendizaje con un objetivo del plan de estudios es una confusión básica que impide el entendimiento de ambos. El aprendizaje tiene que conducir más allá del cuerpo, al restablecimiento de poder de la mente en él. Esto solo se puede lograr si la mente se extiende a través de las mentes y no interrumpe su extensión. Esta interrupción es la causa de todas las enfermedades, porque la única función de la mente es extender. ¿Sigo leyendo? Porque pues es que es lo mismo. Sí, sí, adelante, por mí adelante. Lo opuesto a la dicha es la depresión. Cuando lo que aprendes fomenta la depresión en lugar de la dicha, es que no estás escuchando al maestro jubiloso de Dios ni aprendiendo sus lecciones. Ver un cuerpo de cualquier otra forma que no sea como un medio de comunicación es limitar a tu mente a hacerte daño a ti mismo. La salud, por lo tanto, no es otra cosa que un propósito unificado. Si se pone al cuerpo en armonía con el propósito de la mente, este se vuelve íntegro, porque la mente solo tiene un propósito. El ataque tan solo puede ser un propósito que el cuerpo ha asumido, ya que separado de la mente, el cuerpo no tiene ningún propósito. El cuerpo es neutro, totalmente neutro. Claro. Termino de leer y después hacemos como algo de lo que termino de leer o alguien quiere comentar algo de eso. Yo creo que terminas de leer, Isa, me parece, y podemos hacer un comentario final de todos los
los párrafos Exacto, que porque sigan. es que todos se van uniendo uno con el otro. Tú no estás limitado por el cuerpo. El pensamiento no puede hacerse carne. La mente, no obstante, puede manifestarse a través del cuerpo si va más allá de él y no interpreta como una limitación. Siempre que ves a alguien limitado a un cuerpo o por un cuerpo, estás imponiéndote a ti mismo ese mismo límite. ¿Estás dispuesto a aceptar eso cuando el único propósito de tu aprendizaje debería ser escaparte de toda limitación? Todo aquel que concibe el cuerpo como un medio de ataque y cree que de ello puede derivar dicha, demuestra inequívocamente que es un mal estudiante. Ha aceptado un objetivo de aprendizaje que contradice claramente el propósito unificado del plan de estudios y que le impide aceptar como propio el propósito de este. La dicha procede de un propósito unificado, y un propósito unificado es algo que es únicamente propio de Dios. Cuando tu propósito está unificado, es el suyo. Si crees que puedes interferir en su propósito, necesitas salvación. Te has condenado a ti mismo, pero la condenación no es algo que proceda de Dios. Por lo tanto, no es real, ni tampoco lo son sus aparentes resultados. Cuando ves a tu cuerpo como un cuerpo, lo estás condenando porque te has condenado a ti mismo. No obstante, si toda condenación es irreal y tiene que serlo, puesto que es una forma de ataque, entonces no puedes tener consecuencias. No te permitas sufrir por causa de las consecuencias imaginarias de lo que no es real. Libera tu mente de la creencia de que eso es posible. En su total imposibilidad radica tu única esperanza de liberación. ¿Y qué otra esperanza querrías albergar? La única manera de liberarse de las situaciones es dejar de creer en ellas. El ataque no existe. Lo único que existe es comunicación ilimitada y por lo tanto poder y plenitud ilimitadas. El poder de la plenitud es la extensión. No dejes que tus pensamientos se detengan en este mundo y tu mente se volverá receptiva a la creación de Dios. Para mí ese final es hermosísimo. No dejes que tus pensamientos se detengan en este mundo y tu mente se volverá receptiva a la creación de Dios. Porque es que todos estos últimos nos refuerza lo mismo. Como vemos el cuerpo, si lo vemos como ataque o si lo vemos como extensión, para unirnos con nuestro hermano. Si lo vemos como cuerpo, pues nos enfermamos, nos deprimimos, todo es un caos. Y si nos extendemos con nuestro hermano, pues ahí es cuando empezamos a ver la paz de Dios y la empezamos a ver en nosotros. Si alguien quiere comentar algo. Sí, pues precisamente eso es la dicha de la que habla aquí, ¿no? Cuando dice que la dicha procede de un propósito unificado y un propósito unificado es algo que es únicamente propio de Dios, pues entonces entiendo por qué yo no soy plenamente dichoso, porque yo no estoy viendo el propósito unificado de Dios, solamente estoy viendo mi propio propósito o el propósito del ego junto conmigo. Y evidentemente eso no produce dicha y puedo estar deprimido o puedo estar frustrado. Entonces, creo yo que en toda esta lectura de todo lo que nos habla es de otorgarle, de quitarle al cuerpo el propósito que se le dio anteriormente y otorgarle otro, el propósito de Dios, pero no se lo otorgo yo solo, puesto que si yo supiera otorgar ese propósito, pues ya lo habría hecho. Precisamente como no sé, recurro al Espíritu Santo para que me indique cuál es el propósito que Dios tiene para ese cuerpo. Y cuando puedo observarlo y puedo ver ese propósito unificado en toda la mente, puedo entender que este cuerpo es solamente un medio a través del cual yo me puedo comunicar con mis hermanos en la mente, entonces lo que voy a obtener va a ser dicha, porque a donde voy a llegar es precisamente a la meta o al final de ese propósito, al objetivo de ese propósito,
que es que reconozca mi ser en mí y mi ser a través de mis hermanos o en mis hermanos. Y la dicha es del ser, es un atributo del ser. La dicha no es un atributo de este mundo, es un atributo del ser. Y si yo reconozco al ser en mis hermanos y por reconocerlo en ellos, lo reconozco en mí, entonces yo estoy en un sistema de pensamiento dichoso. Es lo que comparto. Sí, ahí está todo dicho. Gracias, Gaby. Gracias. Entonces acabamos.